Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Este día, cumpliendo con la responsabilidad de informar a los salvadoreños sobre los resultados económicos que tiene por ley el Banco Central de Reserva, daremos a conocer los resultados económicos al tercer trimestre de este año de la economía salvadoreña y además la proyección de crecimiento de este año 2023 y además del 2024. El tercer trimestre del 2023, la economía salvadoreña registró un crecimiento de un 3.6%. ¿Y cuáles fueron los impulsores de ese crecimiento económico? El principal fue el clima de seguridad que ahora vive El Salvador, producto de las estrategias y las medidas tomadas por nuestro presidente Nayib Bukele en materia de seguridad pública, que le han dado una confianza y seguridad a las actividades productivas, de inversión y de desarrollo de las actividades culturales, recreativas, tales como las fiestas Julias, las fiestas agostinas y también la celebración de la independencia de nuestro país, por poner un ejemplo. Y es así que la guerra contra las pandillas ha dejado como resultado 74,000 pandilleros capturados y que están en SECOT, ha registrado 3.364 armas de fuego, 6.174 vehículos incautados y 18.223 teléfonos también que han sido retirados, que estaban siendo usados por los pandilleros para extorsionar a las empresas y a los salvadoreños. Además, registramos más de 500 días sin homicidios en el periodo presidencial de nuestro presidente Nayib Bukele, además de 6.2 toneladas de droga incautada en El Salvador, con más de 28,000 elementos de seguridad desplegados en todo el territorio nacional. Lo reconfirmamos, la estrategia y las medidas tomadas por nuestro presidente Nayib Bukele en materia de seguridad han sido el principal impulsor del crecimiento económico de este tercer trimestre en El Salvador. El segundo impulsor es el turismo. De enero a noviembre se registran 3 millones de turistas que han visitado nuestro país, con un crecimiento de un 34.2%, y se estima que en este año se reciban 3.2 millones de visitantes extranjeros a nuestro país, de los cuales ya llevamos el 94% de la meta cumplida. Podemos mencionar cuáles fueron esos eventos que llamaron la atención de los turistas extranjeros para visitar el país. Uno de ellos fueron el torneo de surf realizado en Surf City en el mes de septiembre, los preparativos para el 72avo edición del certamen de belleza Miss Universo 2023, la culminación de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y también los Juegos Centroamericanos del Caribe en San Salvador 2023, que finalizaron el 8 de julio del 2023. Además del desarrollo o la disponibilidad de nuevas rutas por aerolíneas que facilitan la llegada de turistas a nuestro país. Según la Organización Mundial de Turismo, de enero a julio del 2023, El Salvador es el cuarto país que más ha crecido en cuanto a divisas post pandemia, superado nada más por Qatar, que ya sabemos que ahí se desarrolló el Mundial de Fútbol y eso evidentemente originó muchísimo entrada de turismo y también de divisas. El segundo lugar, Arabia Saudita, y el tercer lugar, Albania. ¿Cuáles son los otros impulsores del crecimiento de este tercer trimestre? La continua desaceleración de los precios de bienes y servicios de la economía, que posiciona a El Salvador entre los 4 países de menor inflación de Latinoamérica, con una tasa de 2.1% de inflación a noviembre de este año. Además de la construcción de
importantes obras públicas y privadas de infraestructura vial que suman solo en el tercer trimestre 1.653 millones de dólares. A la vez, otro impulsor de este crecimiento es que la diversificación de la matriz energética que está impulsada en nuestro país, la cual al tercer trimestre registra un crecimiento de 109.3% de exportaciones de energía eléctrica a la región centroamericana. Se ha convertido en uno de los principales proveedores de energía de la región centroamericana, con un crecimiento del 109.3% de exportaciones al cierre del tercer trimestre de este mes. Tercer trimestre de este año. En definitiva, la economía o la actividad económica en El Salvador ha sido favorecida en gran manera por las estrategias tomadas por nuestro presidente Nayib Bukele. Pasando a las actividades, 16 de las 19 actividades económicas registraron un crecimiento en el tercer trimestre del 2023. Una se mantuvo igual y 2 registraron una contracción. Vamos a detallarlos más adelante. La más dinámica, la que más ha crecido, es los servicios profesionales con un 12.1%, que registraron un valor de 204 millones de dólares, que representa un 2.4% de nuestro Producto Interno Bruto al trimestre del 2023. El crecimiento está relacionado principalmente por la demanda de servicios de arquitectura, ingeniería y estudios de subsuelo, ya que la actividad de la construcción ha tenido un desempeño muy favorable y ha contribuido a que estos servicios sean demandados. También la planificación, el diseño y la creación de publicidad, dada el auge turístico que tiene nuestro país en este momento, además de la campaña del Miss Universo que se realizó en noviembre del 2023 y las promociones del Black Friday. La electricidad, un crecimiento de un 11%, equivalente a un valor de 308 millones de dólares en el tercer trimestre del 2023, y está impulsado principalmente por la generación de las fuentes renovables de energía eléctrica, tales como el gas natural, la energía geotérmica, la solar, la fotovoltaica, y que en conjunto aportaron un 68.1% de la oferta total de electricidad del mercado mayorista. También hemos exportado al cierre del tercer trimestre de este año un valor de 59.2 millones de dólares de energía eléctrica, aumentando un 109.3% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, que se exportaron 30.9 millones de dólares adicionales. Y a pesar de la escasez de lluvia que tuvimos en el tercer trimestre, nuestras presas hidroeléctricas se convirtieron en el segundo recurso de fuente de abastecimiento eléctrico en el mercado mayorista. La construcción, un crecimiento de un 10.6% en este tercer trimestre del 2023. ¿Cuáles fueron esos impulsores? Bueno, la infraestructura privada siguió desarrollándose con un dinamismo muy diferente a lo que veníamos acostumbrados en años anteriores. Tenemos la construcción privadas de residenciales, centros comerciales, centros corporativos, así como Plaza Mundo Zulután, proyectos habitacionales en Antiguo Cuscatlán y en el Gran San Salvador, también en otros municipios de nuestro país. Mientras que la inversión pública también se vio impulsada por la construcción de pasos a desnivel, bypass, la infraestructura que está en el Centro Histórico de San Salvador y todas las mejoras en las instalaciones incluidas el Gimnasio Nacional, los parques y museos vinculados a la atención de eventos internacionales desarrollados en este tercero y los que se están desarrollando en el cuarto trimestre del 2023.
Esparcimiento, 7.8%, somos un país que está siendo visitado por turistas internacionales, pero además que los salvadoreños aprovechan para disfrutar, ahora que ya son sitios seguros, ahora que El Salvador puede salir a disfrutar su propio país. Antes que no se podía hacer eso por el tema de pandillas, ahora eso ya está en el pasado y los salvadoreños disfrutan de unas fiestas agostinas, por mencionar un ejemplo, en total tranquilidad y seguridad. El crecimiento fue de 7.8%, equivalente a 38 millones de dólares. Hoteles y restaurantes registró un crecimiento de 6.7% en el tercer trimestre. Las exitosas acciones enfocadas en seguridad pública han impactado el turismo de manera positiva. Y de acuerdo al MITUR, durante el periodo de 29 al 7 de agosto, 29 de julio al 7 de agosto, se registró un crecimiento de un 34% de llegada de turistas extranjeras, un factor determinante para la demanda de servicios de hoteles y restaurantes y por ende el crecimiento de esta actividad. Las divisas crecieron anualmente 32% en el tercer trimestre del 2023, registrando un ingreso de 96 millones de dólares. En el sector financiero, un crecimiento de un 6.7%, equivalente a 616 millones de dólares, que está siendo impulsado por la colocación de créditos, principalmente de consumo y de vivienda, por parte del sistema financiero salvadoreño. También se está registrando un crecimiento de 5.6% en el crecimiento de los depósitos. Eso significa que el pueblo salvadoreño tiene confianza en el sistema financiero, está recibiendo créditos, pero también está haciendo depósitos en los bancos del sistema financiero. Además, se registra un incremento en el uso de las tarjetas de crédito, producto de las vacaciones agostinas, cuyo monto asciende a 2.2 millones de dólares adicionales a los que se gastaron el año pasado en las fiestas agostinas. Servicios profesionales, un crecimiento de un 5.2%, equivalente a 188 millones de dólares en el tercer trimestre del 2023. ¿Cuáles son parte de esos servicios más demandados en este tercer trimestre? Los salones de belleza, las barberías, los dry cleaning y las veterinarias destacan como los servicios profesionales más demandados en este tercer trimestre. Transporte, un 4.7%, equivalente a 349 millones en ese tercer trimestre del 2023. Evidentemente se explica por la afluencia de visitantes extranjeros y también nacionales que visitan todos los centros de entretenimiento de nuestro país. Además, se registra por vía aérea un crecimiento de 50.7% en entrada de pasajeros respecto a lo reportado en el tercer trimestre del año anterior. Los servicios de gobierno tienen un crecimiento de un 4.5% en este tercer trimestre, equivalentes a 776 millones de dólares. Podemos destacar el seguimiento de la ejecución de los proyectos destinados a la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial en el país y las obras preventivas en las zonas de alto riesgo y seguridad pública. Comunicaciones, un crecimiento de un 4.4%, equivalente a 234 millones de dólares en el tercer trimestre del 2023. Podemos destacar la promoción y el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre los meses de junio y julio. Potenciaron el desempeño de las actividades también de cine, radio y televisión con un aumento de un 18.04%. Y también la demanda por servicios de telecomunicaciones y de información en continuo aumento. Vamos a destacar también aquellas actividades que han tenido una contracción. 3.6% registra la actividad industrial en el tercer trimestre. Este resultado se debe principalmente a la disminución de la demanda externa de los productos de las maquilas y textiles y prendas de vestir por parte de los socios comerciales, que también influyó en el costo de las materias primas.
pero hay que destacar además que la demanda interna de los productos industriales como los alimentos elaborados y bebidas amortiguó en gran medida la contracción registrada. Minas y canteras, 7.1%, ¿a qué se debe? Principalmente al menor ritmo de la ejecución de las actividades constructivas debido al cambio de la estación climática, de pasar de verano a invierno. Ahora veremos el crecimiento económico del tercer trimestre, pero en el enfoque del gasto. Por parte de la inversión, un crecimiento de un 5.9%, y es que eso es parte de la visión estratégica de nuestro presidente Bukele en construir importantes obras para el bienestar de los salvadoreños y para apoyar el funcionamiento de las empresas y la economía nacional. Y por otro lado, la confianza tanto de los salvadoreños como extranjeros para invertir y hacer negocios en El Salvador, dadas las mejores condiciones económicas y también de seguridad pública en el país. Solo en el tercer trimestre de este año se realizó una inversión de 1.653 millones de dólares entre proyectos públicos y privados, que sumados al primero y al segundo trimestre del 2023 se totalizan 5.118 millones de dólares invertidos en nuestro país. Exportaciones de bienes y servicios registra un crecimiento de 3.6% en el tercer trimestre de este año. Y se explica principalmente por las exportaciones de los servicios turísticos, con un crecimiento nominal de un 62.6% debido a la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevaron a cabo desde el 23 de junio al 8 de julio, y una fuerte promoción por parte del gobierno como un destino turístico seguro y atractivo en el periodo vacacional de agosto. El consumo privado, por su parte, registra un crecimiento de un 2.9%, que es equivalente a 7.726 millones de dólares en el tercer trimestre del 2023, los cuales influyeron muchísimo por toda la demanda de servicios de transporte terrestre, restaurantes y hoteles, además del gasto de servicios de entretenimiento debido a los diversos eventos recreativos ocurridos en el tercer trimestre, como ya lo mencionamos, las fiestas Julias, las fiestas agostinas, las celebraciones de la independencia patria, los eventos culturales para la atracción del turismo interno y externo, entre otros. También contribuyeron el aumento de las remesas en nuestro país, que vamos a llegar también a ese punto. El consumo público registra un crecimiento de un 2.4%, equivalente a 1.547 millones de dólares en el tercer trimestre de este año. El dinamismo se explica por la entrega de paquetes agrícolas, así como el fortalecimiento de los proyectos de salud y bienestar, tales como los programas Creciendo Saludable Juntos y el cambio del esquema de vacunación para los niños y niñas. Además, se realizó una entrega de insumos para la continuidad del programa de alimentación y salud escolar, o por sus siglas PASE, en los centros escolares de nuestro país. También se le suma la contratación del personal que se puso a disposición de la Biblioteca Nacional para poder aperturarla. Importaciones de bienes y servicios registra un crecimiento de un 1%, equivalente a 4.367 millones en el tercer trimestre de este año. Ahora, un tema muy importante, la inversión extranjera directa, que a septiembre, es decir, de enero a septiembre, registra un crecimiento, un total de 486.8 millones de dólares en inversión extranjera directa que se inyectó a la economía salvadoreña. Este año, 2023, se posiciona con el mayor ingreso en concepto de reinversión de utilidades. Además, las utilidades de las empresas transnacionales en El Salvador superaron los 1.000 millones de dólares por primera vez y llegaron hasta los 1.092 millones de dólares, para ser específico.
La industria manufacturera se destaca en la generación de utilidades de la actividad económica extranjera. Por su parte, los inversores internacionales financiaron las actividades productivas en El Salvador, 347.6 millones de dólares hacia las actividades de servicio y 138.9 millones de dólares a la actividad industrial. El sector electricidad ha recibido un total de 79.8 millones de dólares de inversión extranjera directa, especialmente por la vía de reinversión de utilidades. ¿Y cuál es el país que más está invirtiendo en nuestro El Salvador? Bueno, son Panamá, con un total de 137.7 millones de dólares, México con 115 millones de dólares y España con 106 millones de dólares. Remesas familiares, muy importantes para la economía salvadoreña. Sabemos que 3 de cada 10 hogares reciben una remesa de forma mensual en El Salvador y registran de enero a noviembre un total de 7.393 millones de dólares en remesas familiares, un crecimiento de un 4.9 si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Pero no solamente hemos crecido en monto, también hemos crecido en envío, en número de envíos, es decir, están mandando más remesas, registrando de enero a noviembre 23 millones de operaciones en remesas, aumentando un 4.5%, que son aproximadamente 985,000 remesas más, y en el adicional del monto son 343 millones adicionales enviados de enero a noviembre, si lo comparamos con enero a noviembre del año anterior. La inflación a noviembre registra un 2.1% anual, y es importante destacar que hemos tenido 15 meses consecutivos que la inflación va registrando una disminución. Destacamos además que a nivel de Latinoamérica somos la cuarta economía con la inflación más baja. El promedio de Latinoamérica es de 13.1% si incluimos a Argentina. Argentina, que como lo pueden ver en la lámina, registra una inflación de 142.7%, y eso evidentemente al promediarlo nos da una tasa más alta en América Latina. Pero excluyendo la inflación de Argentina, nos colocamos también un 3.8% en promedio de Latinoamérica, y también El Salvador es más bajo, si quitamos a Argentina, que la inflación de Latinoamérica sin incluir a Argentina. Pasamos a algo muy importante: cuáles son las proyecciones de crecimiento de la economía para este 2023 y el 2024. Para este 2023 el Banco Central de Reserva proyecta que la economía salvadoreña crecerá un 2.7% y que la inflación se registrará de 2.2%. Para el 2024, el Banco Central de Reserva estima que el crecimiento económico de El Salvador será en un rango de 2.5 a 3%. Y en conclusiones, la economía salvadoreña creció un 3.6% en el tercer trimestre de este año, impulsada principalmente por factores internos como la seguridad pública, la inversión pública y privada, y además el turismo, y que contribuyeron a incrementar la producción en El Salvador. También los diversos eventos deportivos, culturales y recreativos ocurridos en el tercer trimestre favorecieron la dinámica de las diferentes actividades económicas, favoreciendo el consumo de los hogares y también las exportaciones de los servicios. Se registró también un crecimiento de 16 de las 19 actividades económicas, presentando las mayores tasas los servicios profesionales, la electricidad, construcción, esparcimiento, restaurantes y hoteles, y el sistema financiero, los cuales aportaron en conjunto 1.9% a la tasa anual del Producto Interno Bruto de El Salvador. Y para finalizar, el crecimiento económico proyectado
para este cierre de este año es de 2.7%, mientras que para el año 2024 se espera que el crecimiento se mantenga dentro del rango de 2.5 a 3%. Felices fiestas te desea la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.